Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien, supongo, no? ¿Se me escucha? Todo bien. Vale, perfecto. Hola a todos, bueno, soy Fatín y estoy muy contenta de poder celebrar el Día Mundial del Agua con todos vosotros. Soy ingeniera civil que trabaja en la gestión de agua en España, pero yo soy originalmente de Marruecos. Bueno, lo que quiero hacer ahora es presentaros brevemente un problema muy grave que está sufriendo muchos países en el mundo. Y este es el problema del estrés hídrico. No sé si ya habéis oído hablar de él o si ya sabéis por qué es un problema tan importante, pero me gustaría que todos acabemos esta presentación sabiendo una cosa. ¿Qué es el estrés hídrico y qué podemos hacer para combatirlo? Pues bien, para conocer el estrés hídrico lo que voy a hacer es responder a 4 preguntas. Primero, ¿cuándo se da estrés hídrico? Segundo, ¿por qué hay este problema? Después, ¿qué países sufren estrés hídrico? Y finalmente, ¿qué podemos hacer todos para combatirlo? Lo que voy a ir es explicando la pregunta una a una, pero en cualquier momento, si tenéis alguna duda, pues lo podéis poner en el chat o en el Q&A y lo vamos resolviendo después. Pues bien, empecemos con la primera pregunta. ¿Cuándo se da este estrés hídrico? Pues todos nosotros estamos acostumbrados que cuando tenemos sed lo que hacemos es que vamos al grifo, lo abrimos y llenamos un vaso de agua. El agua que bebemos es de buena calidad. Además podemos beber tanta como queramos y no tenemos que hacer ningún esfuerzo para conseguirla, simplemente es abrir el grifo. En este caso no notamos estrés. Tenemos agua disponible, es de buena calidad, es accesible y en principio no estamos dañando el medio ambiente. Pero cuando hay estrés hídrico, todo esto cambia. Primero, ya no tenemos el agua suficiente para utilizarla. Por ejemplo, si queremos beber 4 vasos de agua, no podemos hacerlo y solo podemos beber 1. Después, que el agua es de mala calidad. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, sería hervirla o utilizar pastillas desinfectantes antes de beberla. Luego también podremos tener el problema de que ya no podemos utilizar nuestros grifos, sino que tenemos que ir a las fuentes más cercanas para rellenar nuestros cubos de agua. O también podría pasar que el agua fuese tan cara que no seríamos capaces de pagarla. Y finalmente, que el medio ambiente, al estar deteriorado, puede pasar que los recursos hídricos estén sobreexplotados y que no haya agua para los ecosistemas. Por eso siempre decimos que para entender el problema del estrés hídrico se tiene que hablar de 4 dimensiones, que son disponibilidad, calidad, accesibilidad y caudales ecológicos. Voy a ir explicando de una en una, ¿vale? Pues en primer lugar tenemos la disponibilidad, que consiste en tener la cantidad de agua suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Estas necesidades no solo son las que necesitamos cada uno de nosotros en casa, como puede ser beber, lavarnos, cocinar, limpiar nuestro hogar, sino también las que se necesitan para la agricultura, que es todo el agua que se utiliza para regar nuestros cultivos, o también en los procesos industriales, porque todas las fábricas necesitan agua para producir sus productos. Pues aquí tenemos 2 fotos que ilustran cuándo el agua deja de estar disponible. En la primera, como podéis ver, se tiene una imagen de una presa llena de agua, de modo que en principio podría dar agua a nuestras ciudades y no tendríamos problemas si queremos beber agua. En cambio, en la segunda, que es la de abajo, se ve a un niño y un pequeño charco de agua donde antes había un río. Y en este caso ya no se dispone de todo el agua que se necesita. Pues la segunda dimensión, como he dicho antes, es la calidad, que consiste en tener agua en buenas condiciones para que se pueda consumirla sin problemas. Esto significa que el agua no esté contaminada con bacterias, agentes químicos u otras partículas físicas. Y además que tenga unos sabores, olores y colores que aceptemos nosotros para utilizarla. Pues bien, en la primera foto, que es la de arriba, tenemos un vaso de agua que supongo que todos tendremos en nuestras casas, que es un agua transparente y en principio carece de contaminantes. Pero el segundo vaso es totalmente distinto. Como podéis ver, es un agua turbia
de mala calidad, llena de partículas, y lo que hará probablemente es que nos enferme a consumirla. Y este agua debéis saber que es la que beben millones de personas en el mundo. Pues después, siempre por eso se dice que además de que tengamos la suficiente cantidad de agua, es necesario que sea de buena calidad y además que sea accesible. La accesibilidad consiste en que el agua esté a un precio y a una distancia que nos podamos permitir. Esto significa que el precio del agua no puede ser muy alto, porque si no, no podríamos pagarla y la dejaríamos de utilizar. Y también significa que la distancia que tengamos que recorrer para utilizar este agua pues no sea muy grande, porque si no sería muy costoso en términos de tiempo y no podríamos utilizarla. Pues la primera imagen es como la mayoría de nosotros accedemos al agua, pues es simplemente un grifo en nuestras casas que abrimos cada vez que tenemos sed. Y siempre tenemos un suministro las 24 horas del día porque en general todos podemos pagar nuestra factura de agua. En cambio, la segunda es totalmente distinta. Son un montón de mujeres con recipientes de agua que para llenarlos tienen que caminar kilómetros desde sus casas hasta las fuentes más cercanas. Y tampoco pueden llenar mucho porque son, primero, muchos kilos de transporte y además, en general, este agua suele ser muy cara y por eso no pueden pagar tantos litros. Pues finalmente, además de que el agua sea disponible, que sea de buena calidad y que sea accesible, es importante tener en cuenta el medio ambiente. Decimos que se necesitan caudales ecológicos, que consiste en dejar en los ríos y lagos una cantidad suficiente de agua para que los ecosistemas que viven allí se preserven. Esto significa dos cosas. Primero, que no debemos extraer demasiada agua, porque si no, lo que hacemos es dejar a estos ecosistemas sin agua y a la larga se deterioran. Y además, la segunda cosa que debemos hacer es no contaminar los cauces con nuestro agua usada, por lo que hacemos es cambiar los hábitats de los ecosistemas y destruirlos. ¿Vale? Pues podéis ver la diferencia de nuevo entre las dos fotos. En la primera tenemos un río en buen estado, con sus hábitats en condiciones naturales, y por tanto los ecosistemas de fauna y flora en principio se desarrollan bien. La segunda, en cambio, es otro río en la que estamos vertiendo nuestra agua residual, es decir, el agua que utilizamos en nuestras casas y fábricas. Y lo que hace este agua residual es contaminar el hábitat de los ecosistemas y como consecuencia acaban desapareciendo. Pues llegados a este punto ya sabemos cuándo se da estrés hídrico. Si tenéis algunas dudas pues las vais poniendo en el chat. Y lo que vamos a pasar ahora es ver las causas que provocan este problema. Tenemos en primer lugar la escasez de agua, que es sencilla de entender, simplemente que el agua escasea. Cuando hay periodos muy largos sin lluvia, el agua de la atmósfera no cae a la superficie de la Tierra y por tanto no llega a nuestros ríos, lagos y embalses. Esto sucede en las sequías y como se puede ver en las dos fotografías, la primera es de un lago que por falta de lluvia no hay prácticamente agua y si os fijáis la tierra está tan seca que está incluso fragmentada. Y la segunda foto es de un embalse que también por falta de lluvia lo que ha sucedido es que no se puede llenar y por tanto no hay agua almacenada. Además es importante tener en cuenta que hay muchas regiones del planeta donde escasea el agua de forma permanente, como pueden ser los desiertos. En estos países la escasez de agua es una de las causas más importantes del estrés hídrico y es muy difícil de combatir. En segundo lugar, tenemos la causa del aumento de la demanda. Y es fácil de entender. Cuando los países crecen, lo que hay es más gente viviendo en las ciudades y por tanto se necesita más cantidad de agua para cubrir las necesidades de todos. Esto hace que el volumen de agua disponible en el país pueda no ser suficiente. Por ejemplo, tenemos en la foto de la izquierda una ciudad que ha crecido mucho en los últimos años, de modo que, como veis, hay un montón de casas y personas que requieren más cantidad de agua. Lo que también pasa es que cuando los países se desarrollan económicamente hay más actividad agrícola e industrial,
de modo que se necesita más agua para estas actividades. En la segunda foto, como veis, hay un cultivo de grandes dimensiones, muy extensivo, que lo que hace es requerir mucha cantidad de agua para regar todas estas plantas. Y como consecuencia, presiona más sobre los recursos hídricos de la región. Después tenemos la mala gestión, que es otra causa importante. Por un lado tenemos la mala gestión que hacen las autoridades responsables. Si las autoridades responsables no gestionan bien el agua y no construyen buenas infraestructuras para transportarla o almacenarla, el agua se pierde por el camino, sin poder ser utilizada. En la imagen, como podéis ver, hay una tubería que tiene una gran fuga de agua. Y esto lo que hace es que se van perdiendo miles de litros de agua al día. Pero la mala gestión no solo la hacen las autoridades, sino también nosotros en nuestras casas. Si no valoramos el agua como un bien escaso, lo que hacemos es derrocharlo. Esto pasa, por ejemplo, cuando dejamos los grifos de agua encendidos durante mucho tiempo, abiertos durante mucho tiempo, o nos bañamos en vez de ducharnos. En todos estos casos lo que hacemos es malgastar agua y contribuir a crear más estrés hídrico. Y finalmente tenemos la contaminación, que si contaminamos nuestros ríos o lagos con desechos, basuras y otros objetos, como aparece en la primera imagen, que incluso se ve una rueda de bicicleta, lo que hacemos es que el agua de estos ríos deja de ser de calidad y por tanto ya no la podemos utilizar. Además, el agua contaminada lo que hace es destruir los ecosistemas. Como podéis ver en la segunda imagen, hay un montón de peces muertos porque simplemente sus hábitats se han deteriorado con el agua contaminada. Pues bien, ya sabemos qué es el estrés hídrico, también sabemos por qué se produce. De nuevo, si tenéis algunas dudas o queréis saber más, pues las ponéis en el chat. Y pasamos a ver qué países sufren estrés hídrico. Aquí en este mapa tenemos los distintos países del mundo pintados en 3 colores, amarillo, naranja y rojo. El amarillo indica que el país sufre poco estrés hídrico, es decir, que no tienen problemas para tener agua disponible, de calidad, accesible y con caudales ecológicos. Como podéis ver, está Canadá o Rusia, que en estos casos tienen mucha cantidad de agua y no hay presión sobre los recursos hídricos. Luego tenemos los países pintados en naranja, que son aquellos donde empieza a existir un importante estrés hídrico, como puede ser Estados Unidos o China. Y finalmente tenemos los de color rojo, que son aquellos donde ya el estrés hídrico es severo, es decir, que ya empieza a repercutir sobre la calidad de vida de las personas. Como veis, hay muchos países en rojo, es en especial los del norte de África, los de Oriente Medio, también algunos en Asia Central y ya después otros en Oceanía. Pues en esta lista de a continuación, que no creo que se vea bien, pero son los países que sufren más estrés hídrico. Este problema se mide en general con un indicador de 0 a 5, siendo 5 la puntuación más grave. Y aquí en esta lista tenemos 35 países que puntúan con más de 4 sobre 5. Aquí, por ejemplo, tenemos con una puntuación de 5 países como Bahrein, Barbados, Jamaica, República Dominicana, Malta y otros, ¿vale? Pero también tenemos otros países que puntúan como 5, como puede ser Singapur, que a pesar de tener problemas potenciales de estrés hídrico, pues gracias a su gestión, su población no los ha ido experimentando en los últimos años. Y esto es, por ejemplo, Singapur, que es una pequeña isla de Asia, que aunque no tenga mucha agua, lo que ha hecho es invertir en nuevas tecnologías y formas de gestión, que por ejemplo lo que hacen es reciclar el agua o también utilizar el agua del mar para beber después de quitarle las sales, y como consecuencia han aumentado la cantidad de agua disponible y por tanto no sufren graves problemas de estrés hídrico. Pues yo lo que pensaba ahora es que vosotros más o menos veáis si vuestro país aparece en la lista, pero creo que no se ve bien, así que directamente paso a mi país,
que es Marruecos y que sí aparece en la lista con una puntuación de 4,2. No sé si lo conocéis, pero Marruecos es un país en el norte de África, justo debajo de España, y es un país cuyos recursos hídricos se ven cada vez más presionados. Pues bien, ¿por qué? Primero, porque el agua es limitada. No todo el país es desértico, pero tenemos unas precipitaciones moderadas que hacen que la cantidad de agua disponible no sea muy grande. Además, el país ha experimentado un gran crecimiento económico en las últimas décadas y esto lo que ha hecho es aumentar aún más la demanda de agua. Luego lo que ha habido es un problema de que no se da valor al agua, de modo que la gente de Marruecos en general lo que hace es malgastarlo. Y esto como consecuencia es simplemente gastar millones de litros del agua al año sin poder ser utilizados. Luego también está el problema de que no se respeta mucho el medio ambiente y no hay tratamiento de aguas residuales, simplemente se vierten en los ríos y esto provoca la contaminación de las aguas. Y finalmente, como las infraestructuras no se mantienen bien, las tuberías lo que van haciendo es perder agua por el camino. Pues de hecho, hace poco en mi ciudad, que es Tetuán, que está al norte de Marruecos, lo que pasó es ya no había suficiente agua para todos. Entonces la empresa de agua lo que hizo fue cortar el suministro y solo dejaba pasar agua por los grifos de 8 de la mañana a 12 del mediodía, porque no había agua suficiente para tener los grifos funcionando a todas las horas del día. ¿Esto qué es lo que hizo? Primero la gente pues se enfadó porque claro, está acostumbrada a tener agua disponible las 24 horas del día. Pero después de un par de días, lo que hizo fue concienciarles de que el agua es un bien escaso y que por tanto se tiene que cuidar. Y ahora pasaron unos 3 meses y ahora sí que ha vuelto la situación a la normalidad, pero lo bueno, la moraleja de este problema, es que la gente ya cuida más y no derrocha el agua. Pues bien, de aquí podemos conseguir unas distintas formas para combatir el estrés hídrico. Y son cosas sencillas que podemos hacer todos, pero que realmente cambian la situación de estrés. Tenemos 4, como puede ser, en primer lugar, reciclar el agua, después mejorar su gestión, luego valorarlo más y finalmente preservarlo y protegerlo. ¿En qué consiste reciclar el agua? Pues el agua que utilizamos se puede depurar y reutilizar, del mismo modo que utilizamos los plásticos de los envases o el cartón. Hay actualmente avanzadas tecnologías que eliminan los contaminantes de las aguas residuales, como podemos ver en la primera imagen. Hay 3 tarros, de izquierda a derecha, pues hay el de agua residual, luego el agua residual tratada y después ya el agua que se reutilizaría, que lleva un post-tratamiento más avanzado. Y este agua se podría utilizar para regar las plantas, por ejemplo, y así aprovecharíamos más los recursos que tenemos. En países como Singapur, que es esa imagen de abajo, el agua reciclada incluso se utiliza para beber, porque han utilizado unas tecnologías llamadas New Water, que significa literalmente agua nueva, que lo que hace es filtrar el agua al máximo y por tanto eliminar todos los contaminantes que hay. La segunda cosa importante es que debemos mejorar la gestión que hacemos del agua para que sea más eficiente. Por ejemplo, en países donde hay mucha agricultura, lo que se tiene que hacer es instalar irrigación local, de modo que el riego de las plantas sea gota a gota y se ahorre la cantidad de agua utilizada. Además, todas las ciudades lo que tienen que hacer es invertir en sus infraestructuras para que las tuberías no vayan perdiendo agua por el camino. Y también los países a nivel general deben investigar e impulsar nuevas tecnologías para que se aprovechen mejor recursos como puede ser el agua del mar o el agua residual. Por otro lado, hay una cosa que podemos hacer nosotros en nuestro día a día y realmente es importante, que es cuidar el agua porque es un bien escaso.
Cada uno de nosotros puede ahorrar agua en su día a día. Por ejemplo, una tarea muy fácil es simplemente cerrar los grifos mientras nos cepillamos los dientes, porque se van perdiendo miles de litros al año. Después, por ejemplo, lo que podemos hacer es, en vez de bañarnos y llenar la bañera, simplemente lavarnos en duchas. También otra cosa es, si tenemos plantas, en vez de regarlas por la mañana, que se va perdiendo agua debido a la evaporación, pues lo que se puede hacer es ir regándolas durante la noche. También tirar de la cadena menos veces o utilizar electrodomésticos más eficientes. Puede parecer muy sencillo, pero es una forma muy efectiva de combatir el estrés hídrico. Y finalmente tenemos la tarea de preservar el agua y el medio ambiente para que la presión que sufran no aumente. Esto significa que todos tenemos un papel para proteger y cuidar nuestros ríos, lagos, acuíferos, para que las actividades humanas no destruyan los ecosistemas que vivan en estos sitios. Y esto es lo que hace que los recursos hídricos que tengamos pues sean sostenibles a largo plazo. Pues bien, aquí acaba mi presentación. Bueno, no sé si he resuelto vuestras dudas, porque no veo ninguna aquí en el chat, pero bueno, aquí empieza el momento de preguntas y dudas y estoy muy contenta de responderlas. Gracias. Muchas gracias, Fatim. Muy buena la presentación y muy interesante, por supuesto. Me parece que lo has dejado todo lo suficientemente claro como para que no hayan dudas, porque no nos han escrito ninguna. Sin embargo... Sí. Veo ¿sí? Cristina, ¡Uy! que me pregunta qué relación existe entre el cambio climático y el estrés hídrico y cómo podríamos anticiparnos. En España ya hay muchos cambios en la climática. Pues bien, el estrés hídrico está muy relacionado con el cambio climático porque lo que se espera debido al cambio climático es que se ejerza más presión sobre los recursos hídricos del planeta, y de modo que las regiones más áridas del planeta pues sean incluso más áridas y por tanto tengan menos recursos. Entonces, ¿qué podemos hacer para anticiparnos? Pues lo principal es primero concienciar a la sociedad, porque es importante que se den cuenta de que el agua igual hoy puede parecer interminable, pero llegará un día que se va a terminar. Y después de concienciar a la sociedad, lo que se tiene que también es concienciar a las autoridades, demostrarles de que es importante invertir en nuevas formas de gestión y nuevas tecnologías que hagan que se ahorre y se gestione mejor el agua. Muy bien, ¿la has visto tú antes que yo? Sí. Parece que está contenta con la respuesta. Te quería preguntar si tienes conocimiento de algunos otros países que hayan tenido que aplicar políticas similares a la que has explicado en Marruecos. Sí, por supuesto. Yo, bueno, conozco bien la problemática de los países del norte de África y Medio Oriente, y no sé si conocéis, Palestina, por ejemplo, es un país que básicamente no tiene recursos hídricos. Y lo que pasa es que tienen que participar ONGs y otras agencias intergubernamentales para darles bidones y camiones de agua, porque si no, no tendrían acceso al agua. Y luego hay otros países, como pueden ser Argelia o Egipto, que lo que hacen es también limitar el acceso que tienen los ciudadanos, es decir, que los grifos, en vez de estar con agua las 24 horas, pues se reduce el acceso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fatim. Si tenemos alguna pregunta de último momento, te la haremos llegar y la contestamos por Facebook, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias por tu colaboración y por tu ayuda. Un saludo y gracias de parte de Ripos May Waves. Gracias. Carla, Fatim is off.
Okay, thank you. I'll take the ball back. Thank you. No problem. Hey, great. Thank you so much, Fatin. And I appreciate and thank everybody who was participating in that presentation. A couple of program updates we have. If you're tuned in now and planning on tuning in for any presentations later in the summit, number one, our 8:00 p.m. Eastern presentation is a live dive from Melbourne, Australia, and that is with Reef HQ. In order for our live diver to interact, we've provided him with a different URL. So if you're an attendee and you're thinking you'll be logging in for the 8:00 Eastern presentation, please check your emails, because an email was sent with a URL that is only for that 8:00 time slot. We also have an addition of a 3 a.m. Eastern tour of a water facility, a live tour of a water facility. And the only time we can do that is off regular business hours. So we'll be hosting a live tour of a water facility at 3 a.m. Eastern. We also have had a cancellation from our 8 a.m. speaker, Autumn Peltier. Something has called their family away, so we have a program change, and we'll be able to announce the content provider that will be presenting shortly, because we already have one that will be replacing Autumn. So this is Joan with Adventure Kids Learning, chiming in between sessions, thanking you for being a participant on this World Water Day 2017, and we're going to probably go quiet for a little while. We might have a few presenters testing between now and the next scheduled presentation, and that next presentation starts at 5 p.m. Eastern, and that is Ethan Putnam with the Nebraska Watershed Network and how they engage people throughout their state to provide data on water testing throughout the state of Nebraska. So Ethan Putnam will be presenting at 5 p.m. Eastern with the Nebraska Watershed Network. So stay tuned and chime in with your location in the chat box. If you have questions for any of the panelists that are in here, you can certainly shoot those our way as well. Thanks, everybody.